A partir de ahora no hay una sola propuesta, que nosotros denominemos a esto modernidad y después nos vamos a referir al movimiento moderno de la primera parte. Hay muchas otras líneas arquitectónicas que no necesariamente son movimiento moderno. Y no podemos ver todos los autores en todas las regiones en estas presentaciones teóricas. Entonces vamos a elegir aquellas que sean más significativas, que ayuden a presentar o a reflejar mejor estos movimientos, y ustedes van a ir seleccionando de ese menú las obras que más les llaman la atención y las van a empezar a analizar siguiendo los componentes que ustedes ya saben y después haciendo esa última parte de crítica a través de la aproximación que propone Milton Santos. Esta primera selección entonces de obras corresponden a este periodo de transición que incluye las vanguardias hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Los antecedentes en sí de estas vanguardias que corresponden en realidad al desarrollo del siglo XIX, esta Casa Roja de William Morris es de 1859, se inscribe en una propuesta que se denomina Art and Craft. Esto de arte y objeto, arte y diseñar algo que es de uso cotidiano, puso su mirada, puso su objetivo de diseño en aquello que el hombre usa diariamente y que no tenía ese valor de diseño. Y sobre todo, mira, como lo hace Morris, hacia, y me olvidé de poner el nombre del otro autor, mira hacia los materiales que se usan, el ladrillo en este caso, de ahí el nombre de la casa. Mira hacia el proceso de producción que es artesanal, recuperando viejos oficios. El Art and Craft también se encamina a esa recuperación de viejos oficios frente al trabajo industrial y seriado que había propuesto la Revolución Industrial. Y en ese contexto se desarrolla entonces esta primera línea que se da a partir de la mitad, un poquito más adelante del siglo XIX. El ejemplo tradicional, porque tampoco hay demasiado en arquitectura, es la propia casa de William Morris. Acá, ¿qué es lo que hay en relación al funcionamiento de la casa? Que es lo primero en cuanto a tipología que vamos a empezar a leer en estos ejemplos. Un ingreso, el ingreso que va a permitir acceder a partir de la escalera que tengo acá al piso superior. La parte de los espacios sociales en la primera sección de la casa y después un pasillo que me lleva a la cocina, dependencias, etcétera, que hay un patiecito y servicios. Y cuando subo al primer piso, espacios que sirven también para desarrollar algunas de estas labores de creatividad que el dueño de la casa y sus amigos se reúnen para, sobre todo, proponer motivos de creación diferentes y nuevos en relación al historicismo y el academicismo. Hay una fuerte lectura de lo que es una arquitectura propia, vernácula, que no pasa por ninguno de los movimientos históricos. Y el resultado, en el caso de Inglaterra, es esta Casa Roja. Fíjense cómo también dibuja esta gente todavía dibuja a mano, dibuja expresando lo que va buscando a través del manejo de papel, lápiz y color, y así expresa esa búsqueda que termina en una casa que es compacta, relativamente, que se abre hacia un patio, que toda la circulación se abre hacia ese patio, y que cada una quizás de las actividades va siendo individualizada a través de estas distintas formas como de quebrar las cubiertas de techo que van solucionando los dos niveles. Por dentro, y ahí lo tiene el corte, la cuestión estructural es simple, es ladrillo simplemente y madera cubierto con teja. Los espacios en sí son espacios que responden tanto el sistema constructivo como el material noble trabajado y diseñado a la vista. Y así cada uno de los sectores de la casa va mostrando esta cuestión de relacionar el arte con la fabricación del objeto en sí, hasta llegar a algo que no sea seriado,
sino que refleje justamente cómo el hombre crea y crea manualmente, y eso de manualmente también tiene el valor agregado del diseño. La que sigue, y continuidad del anterior, Mackintosh es un admirador de las Art and Craft. En este caso estamos en Escocia. Y parte también de esta idea de contraponerse al historicismo y quebrar con esa, y ser una vanguardia frente a esa producción que ya era homogénea prácticamente para todo el mundo, diseña la Escuela de Arte, y el arte es lo central, en Glasgow. Cuando miren este desarrollo lineal, esto es planta baja, esta es la que sigue y esta es la tercera planta. No lo puedo afirmar bien porque lo más interesante quizás es verlo corte. Acá hay un subsuelo y acá hay un segundo subsuelo. Por esta escalera subo al primer piso. Acá se genera un patio tipo inglés que permite ventilar este primer subsuelo. Este primer subsuelo tiene actividades importantes como varias de las aulas y el auditorio que tengo acá. Apenas ingreso, tengo un eje de composición casi académico que les permite acceder a los demás niveles, o sea, la escalera está sobre el eje principal, este es el corte por acá, este otro corte está por acá, pasa por el auditorio, el teatro, y este otro corte está por acá. En el primer nivel, la mayoría de los espacios son aulas, y algunas de esas aulas van a tener un nivel intermedio, por eso esto se va moviendo en medios niveles, y los espacios de diseño, como las aulas de escultura, de pintura, de dibujo, que necesitan o requieren mayor iluminación, se ubican en la última planta y tienen estas cubiertas ejecutadas en cabreados de madera, todas diferentes, todas parecen como hechas en distintas épocas y resultado de trabajo manual, un trabajo muy exhaustivo en cuanto al manejo de la madera sobre todo, y ese trabajo en particular de la madera se nota sobre todo en la biblioteca, que es esto que tengo acá y que tiene 2 niveles. Y que en el corte debería verse por ahí. En la fachada, lo primero que tengo es no una simetría perfecta, como lo hubiera tenido en un planteo académico, perfecto, sino tengo elementos que, por ejemplo, recuestan el ingreso de este bloque principal sobre un lateral. Cada uno de estos bloques no va a ser, o módulos, no va a ser necesariamente iguales, aunque se vea a simple vista igual. Tienen o diferente modulación o tienen algún elemento ornamental o alguna entrante y saliente que los hace diferente al resto. Y maneja mucho la relación de apertura y de visuales hacia el exterior, generando grandes paños vidriados que hasta ese momento no se habían manejado. Se incorpora casi como ornamentación todo lo que sea herrería, desde las rejas que tengo afuera hasta los soportes esos que adornan las ventanas, hasta el balcón, hasta toda la herrería interior, pasa a ser también parte del diseño ornamental. Y así lo que en el plano se veía todo prolijito y todo ordenadito y sin casi este volumen, adquiere cuando uno lo mira entrantes y salientes que son manejadas a través del uso de la piedra y a través del uso del hierro y del vidrio. El edificio tuvo una serie de incendios y por eso en algunas fotos los van a ver medio deteriorados. Y incluso cuando les estaba mostrando la fachada parecía igual, pero sin embargo no lo son, porque esas entrantes y salientes después generan elementos, por ejemplo, verticales, en donde de nuevo vuelve a alternar la piedra y el hierro, ambos materiales, en este caso a la vista. Nada de esto se oculta, está a la vista. Por dentro, el manejo sobre todo de la madera y oscura, esto tiene influencia escocesa y medieval, es trabajada para generar en distintos cortes espacios que son individuales, que tienen su sello para cada una de las actividades. No son todas las aulas iguales. La biblioteca no es igual al auditorio, al teatrito que tengo ahí, sino que cada uno tiene su propio diseño
y van creando entonces ambientes diferentes dentro de una misma propuesta arquitectónica. Siendo eso los antecedentes, los primeros quiebres respecto a las líneas de diseño que imperaban en el siglo XIX, el modernismo en general, es decir, lo moderno pero llevado a un extremo, eso es modernismo por definición, y no es lo mismo que movimiento moderno, empiezan a separar las dos cosas, es esta vanguardia que reacciona contra los lenguajes del pasado en general y que propone o quiere proponer otra forma de diseño. Después, cuando lo empecemos a analizar, hay algunos autores que efectivamente rompen con lo académico, son antiacadémicos, no usan ningún recurso del pasado, crean una nueva forma de lenguaje, usan otros materiales como el hierro y el vidrio y lo usan a la vista, y entonces el espacio resultante es un espacio que fluye, un espacio dinámico, que se mueve, que parece tener una continuidad en la lectura de las líneas curvas, que es lo esencial que usa el movimiento moderno, y de esta forma tengo el tipo, el lenguaje, el espacio y la estructura totalmente transformados por este programa internacional, así se lo denomina muchas veces, de renovación de la arquitectura. Y esto es una vanguardia, es romper con el pasado y crear algo nuevo. Este modernismo tiene diferentes nombres de acuerdo al territorio donde lo vayamos a analizar, de acuerdo a la región. Así se llama Art Nouveau en Bélgica y Francia, y también en muchos países de Hispanoamérica. Se llama estilo joven, porque no puedo pronunciar eso, en Alemania y en los países nórdicos. Se llama secesión vienesa en el caso de Austria. Se llama estilo moderno para Inglaterra. Algo parecido a estilo moderno en los Países Bajos. Floreal o Liberty en el caso de Italia y modernismo catalán, porque se da sobre todo en Barcelona en el caso de España. Todos son modernismo. En cada uno de estos territorios toma diferentes nombres. Y como ya les mencioné, los principales antecedentes están en Morris, están en Ruskin, que era uno de los primeros que empieza a mirar hacia el pasado y ve cómo se puede mantener cierta línea de tradición en el diseño sin ser necesariamente historicista. Y tanto Ruskin, que era inglés, como Viollet-le-Duc, que es francés, son también los primeros que se van a interesar por la protección del patrimonio arquitectónico y van a poner especial énfasis en el manejo de los materiales y en el manejo tradicional de esos materiales. ¿Cuáles son las características de este modernismo? Que normalmente lo van a ver escrito o lo van a ver identificado como Art Nouveau. La inspiración en la naturaleza, en esas formas orgánicas que continuamente están entrelazadas entre sí. Líneas curvas, líneas que son envolventes, también conocidas como líneas látigos, como esas que tengo por ahí. Una cierta simetría, acá nada es exactamente simétrico ni es equilibrado necesariamente. Una estilización de la forma, ahí ven cómo la dama se va recostando y se va acomodando las formas, hay muchas de esas representaciones, igual en esta otra que tengo acá atrás, igual en cualquiera de las joyas que tengo por ahí. Temas exóticos que suelen tener influencia japonesa, mano de obra artesanal que se va a ver en el trabajo de los vitrales, de las herrerías, de estucos, solados y aplicaciones, porque no solamente se diseña arquitectura, sino que se diseña el mobiliario, se diseña la iluminación, se diseña las terminaciones del piso, se diseña la herrería, se diseña hasta la llave, todo tiene influencia de este diseño modernista. Y finalmente, un uso importante de una estructura metálica a la vista que también forma parte del diseño. Nada de esto carece de esa intención de un diseño integral. Vayamos a los territorios europeos. El primero de esta serie es la Casa Tassel de Horta y ubicada en Bruselas. Es uno de los principales arquitectos que inicia
esta vanguardia modernista. ¿Qué propone para una vivienda? Primero, que el nivel de piso de nuevo va a ser lo mismo, va a ir trabajando por medios niveles, entonces voy a tener un cuerpo que está como medio nivel subido con respecto al segundo cuerpo, y que este cuerpo intermedio, que vendría a ser este que tiene la escalera ahí, es el que va jugando con esos desniveles y al mismo tiempo va permitiendo el ingreso de luz. Una vez que entro a ese primer piso, prácticamente me dirijo directamente a la escalera, y de la escalera tengo para un lado la escalera principal, que es esa que ustedes están viendo ahí, y para el otro lado uno de los primeros espacios sociales. Todo esto es una terraza que se abre en ese piso intermedio y que va a dar paso o va a recibir todo lo que sean las salas de estar, las salas de recepción, mientras que ya subiendo la escalera me dirijo a los niveles superiores que tienen los dormitorios. Este espacio entonces actúa como articulación de los dos volúmenes y es el que mayor atención al diseño recibe. Eso es lo que se entiende por línea látigo, y la línea látigo está tanto en el piso, está también en la resolución de la estructura de hierro, que como ven está a la vista, y la estructura de hierro tiene esos elementos ornamentales que la van uniendo al elemento horizontal superior, y de ser necesario también está vinculado con los elementos del piso, con los elementos de la reja y con el propio movimiento que tiene la escalera para empezar a subir hacia el nivel superior. Hay incluso algunos detalles de cómo la reja choca contra el muro, y la misma línea látigo que tiene la herrería después se continúa directamente en el dibujo que tiene el muro. Lo mismo se va a ver reflejado en los vitrales, y lo mismo se va a ver reflejado en todo lo que sea aparatos de artefactos, de iluminación, dado que la iluminación eléctrica también va a entrar dentro del mercado en esta época. En ese detalle están viendo cómo la estructura en hierro está a la vista, tiene los elementos de remache a la vista, pero en sí es una pieza de diseño integral que después se integra a toda la línea látigo con la que va a estar ornamentado tanto el cielo raso como la mampara de vidrio que tienen al lado. La que sigue es uno de los autores más conocidos de este modernismo, que es el modernismo catalán de Barcelona, Antonio Gaudí. Gaudí tiene una vastísima obra, vive durante muchos años y diseña hasta el día de su muerte, sobre todo ese templo expiatorio de la Sagrada Familia a la que le dedica su vida. La primera casa que vamos a ver, porque no me puedo decidir por ninguna de las dos, la próxima vez voy a pedir auxilio, es la casa Batlló. La casa Batlló en realidad es una modificación, una actualización de una casa que ya existía, y en la que Gaudí interviene de nuevo con forma integral, particularmente en el cuerpo de la fachada. Si miran el corte, es muy parecido al anterior. Tengo un bloque adelante y otro bloque atrás, y también hay desniveles parciales entre esos dos bloques. Tienen la mayoría de estos edificios un subsuelo, dos subsuelos, que son los que alojan partes de servicios y también las instalaciones y las recientemente incorporadas cocheras. ¿Cuál es lo más interesante de esta casa? Que de la misma forma que en el anterior, una vez que ingreso al edificio, se ingresa por ahí, hacia este espacio, después se sube por la escalera que tengo en ese sector al primer nivel. El espacio de recepción es un espacio que se empieza a mover, que no tiene ninguna línea recta. Todas las líneas de los muros son curvas, y de esa forma se van encontrando las escaleras, que también son curvas y que llevan hacia el piso superior. Ya en el piso superior, los espacios que están hacia la calle son los espacios sociales, y los espacios que son hacia el interior, vinculados por un patio, son dos patios, este y este, nosotros le decimos aire y luz,
permiten ventilar e iluminar tanto el espacio vertical de circulación, que son las escaleras que tengo en medio, como los departamentos, los espacios que están hacia el frente y los espacios que están hacia la parte de atrás. La característica, por supuesto, de esta vivienda es la fachada. Esa fachada que está trabajada para casi parecer un dragón que está enroscado, pero que además alberga una multitud de personajes que aparecen de acuerdo a la forma en que uno se acerca a la fachada del edificio y puede empezar a identificar cada una de esas cosas. La parte baja, que es esta, después cuando nos acerquemos, da incluso la sensación de una serie como de huesos que se han ido amoldando, que son casi naturales, orgánicos y que conforman la parte baja de esta gran caparazón que podría haber sido parte de los huesos del dragón, y que en la parte superior efectivamente ese dragón está apoyado sobre el edificio. Y toda la superficie del edificio, y la están viendo ahí y después van a aparecer en la foto, está trabajada como si fuera la piel de ese animal. La piel de ese animal que además ha ido dejando los restos en cada uno de estos balcones, de estos otros tantos elementos que parecen partes de huesos o de cráneos que han sido desechados. Y es la fachada siempre la que más nos llama la atención en este caso. Tanto en ese trabajo casi como escultórico, casi no escultórico, que se asemeja mucho a esos huesos que corresponden al primer nivel, es decir, a generando una piel prácticamente translúcida entre interior y exterior, que no tiene ninguna línea recta, vuelvo a insistir, como tampoco lo tienen sus muros interiores. Y después cada una de esas ventanas, donde ya uno no identifica la ventana, sino que lo identifica es casi cráneo que parece el balcón, y ahí van viendo cómo es esa superficie del muro. Está trabajado a partir de pequeños azulejos rotos que van creando como esa sensación de la piel del dragón, para después desde adentro diseñar espacios que parecen orgánicos. Acá no hay nada de racional. Acá todo parece fruto de una mente privilegiada que crea espacios absolutamente racionales. Y no crea solamente el balcón, que es esa primera piel, crea esta otra segunda piel que vuelve a ser parte de la estructura, pero también de la segunda muro casi virtual que separa el espacio interior. Y esos soportes se unen naturalmente al cielo raso para ser parte también naturalmente del artefacto de iluminación que se incorpora a ellos. La luz y el color de la luz que toma también son parte de la creatividad de Gaudí. Y este es uno de esos patios de aire y luz. Casi da ganas de vivir en el patio de aire y luz. Los remates y los detalles de estos modernismos siempre son particulares y son casi el centro de atención. El arquitecto le da tanta atención al detalle, quizás más atención al detalle, a partir de una planificación general, que lo que más nos llama la atención es ir descubriendo siempre cada uno de los detalles que está diseñado hasta lo más mínimo. Esto es parte de la parte superior de la vivienda. Esto de la calle no se ve, se ve únicamente si uno sube la azotea, esa cruz casi se ve, y este sí es el remate, lo que habría sido anteriormente una cornisa, que ya no tiene ninguna línea recta, sino que es el resultado de adicionar todos estos elementos, a veces prefabricados, como todas esas escamitas, o a veces directamente construidos en obra a partir de romper el material y de generar estos otros tipos de textura. La casa Mila, si la anterior era una vivienda unifamiliar, esta es una vivienda multifamiliar. Tiene 3 o 4 departamentos por piso, y a cada uno de esos departamentos se accede a través de 2 patios, un patio, 2 patios, un patio, 2 patios. Los patios no son cuadrados, son patios, pero no son cuadrados. Son totalmente orgánicos, y después se vinculan entre ellos a través de un pasaje que hay por acá atrás. De nuevo, ninguno de esos muros son muros tradicionales.
son muros que casi parecen, dice algunos de los críticos, un panal de abejas, y que se van vinculando a través de escaleras que parece que serpentean como si fueran gusanitos, como si fueran viboritas en torno de los patios. Y primero se ve cómo esa forma orgánica empieza a subir y después se interna dentro del espacio en sí de las viviendas. De nuevo, cuando uno mira esto desde afuera, parece una forma orgánica trabajada como si fuera una escultura. Y de vez en cuando sobre los balcones aparecen como racimos de hojas, como si los hubieras ido desarmando y apoyando sobre esos balcones, generando con una estructura metálica esa intención de ir dejando casi fragmentos que naturalmente crecieron sobre la roca. Y remata de nuevo con ese tipo de remate superior, este tipo de cornisa superior totalmente libre, que vuelve a parecerse en la casa que les mostré anteriormente. Lo interesante de esto es que esto en realidad es una propiedad horizontal, que traducida en una forma absolutamente orgánica es imposible decir cuál es la unidad, porque todo forma parte de esa unidad, pero al mismo tiempo cada una de las ventanas de la unidad de la propiedad horizontal es absolutamente diferente a la otra. De nuevo, en la parte superior, en lo que es la terraza, las chimeneas van a competir con estas ornamentaciones que como remate surgen detrás de esa última cornisa ondulada, y esas chimeneas de respiración de la parte superior de las chimeneas de los hogares, igual que en la casa Badlow, van a tomar esa forma como de cascos de soldaditos que se asoman sobre la última parte. Los patios entonces son los espacios privilegiados en esta propuesta de Gaudí, y también esa circulación que va a empezar a serpentear a partir de esos patios, que es esta que está acá, donde de nuevo aparece esa relación entre piso, muro y techo, que es un solo diseño integral, orgánico, ornamental para todo el conjunto. Sí. Algunos de esos detalles que van desde ese fantástico manejo en hierro que tenía Gaudí hasta trabajos de pisos y trabajos de cielos rasos, trabajos de herrerías de ingreso, herrerías en balcones, y eso son algunas de las variantes de los remates de las chimeneas en la parte superior. El avance en los transportes está marcado a inicios del siglo XX con los primeros trazados de los metros, y correspondientes a Viena y a París. Acá hay algunos de esos ingresos a las estaciones de metro. El de Viena corresponde a la Asociación Veneza, el de París corresponde a un Art Nouveau. En el caso de Viena y de Wagner, esta estación de la Plaza de Carlos maneja como una línea más como ordenadita, ¿sí? Acá hay un semicírculo y acá hay dos elementos horizontales, pero esos enmarcan también una serie de ornamentación geométrica manejada también con algunos destellos en oro que llama inmediatamente la atención, y uno empieza a buscar otro sinfín de ornamentación que en este caso se refiere a un tipo de flores, hojas, etc. Mientras que en el caso francés hay mucha más libertad en cuanto a la expresión de Guimard, el que diseña las entradas de los metros. E incluso tiene varias propuestas, estos que se llaman como de libélulas, abren como una cola de un pavo real, y toda la expresión del trabajo es hierro a la vista. Un hierro que se trabaja como si fuera una rama de un árbol, que tiene también toda la incorporación de esa línea látigo, y se transforma en simples elementos puntuales que después abren como estas ramas, como estas colas de pavo real, y a otras veces son nada más que un arco que vuelve a tener el mismo tratamiento, y donde el hierro fundido, el hierro trabajado de esa forma, es el material que sostiene, es la estructura, pero a su vez es lenguaje y es el elemento que también define el espacio.
En ambos casos, el uso del hierro y del vidrio a la vista son lo que inicia el proceso de diseño y el que también define cuál es la expresión final de las entradas del metro. Y ahí tienen los resultados. Un manejo mucho más libre, casi exclusivamente de hierro y vidrio, en el caso del Art Nouveau parisino, y un manejo un poco más tradicional, pero con una ornamentación de mayor desarrollo y de mayor impacto en el caso de la Secesión vienesa. En cualquiera de los dos, siempre la ornamentación es lo que más les va a llamar la atención, y una ornamentación, y ahora que tengo estos dos ejemplos a la vista, que no puedo asociar a ningún periodo del pasado. Esto no es ni neoclásico, ni neogótico, ni neobarroco, ni nada. Esto es Art Nouveau. Toma una serie de elementos geométricos o una serie de elementos de lineales y sueltos y los modifica hasta que no tienen ninguna relación con algo que pueda haber estado resuelto en algunos de los periodos históricos que hemos analizado. Esta otra propuesta, que es el arco que les contaba antes, es como más futurista, mucho más de la guerra de los mundos, incluso la definición de las luminarias. El detalle hasta el extremo, el desarrollo del detalle hasta el extremo, es otra de las características que se asocian al modernismo, en particular al Art Nouveau. Del mismo autor francés, de ese ingreso a los metros, existe el desarrollo de varias unidades de vivienda. En particular, esta me interesó porque Castel Beranger es una propiedad horizontal, pero dispuesta de otra forma. Es una serie de departamentos, ahí los van viendo, cada una de las unidades, a los que se accede por un patio central. Ese patio central van dando paso a cada una de las unidades y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No se puede leer ¿por qué? Porque parece ser el resultado de la adición de muchos edificios cuando es solamente uno. Esta es una propuesta que podemos leer en la arquitectura medieval, por ejemplo, pero que él la lleva a cabo manejando siempre distintos tipos, el mismo tipo de material que es ladrillo y piedra, pero con distintas rugosidades y generando muchas entrantes y salientes y manejando siempre la asimetría. Acá no hay nada simétrico, todo es asimétrico. Todos los volúmenes van dando cierta individualidad a cada uno de los tramos en vertical o en horizontal. Y de esa forma se pueden identificar las unidades, pero no fuera de todo el contexto de la producción final. De la misma forma, Guimard maneja el diseño tanto de los vitrales como de todo el mobiliario interno y en particular del ingreso, que es lo que le hace ganar un concurso de fachadas allá por 1900, esto es 1899. Algunos de esos detalles, si ustedes lo ven, parece que cada una de las fotos correspondiera a viviendas diferentes, pero es lo mismo. Nuevamente, el manejo del hierro que está aplicado tanto a la estructura, a sostener esa estructura, a ser un elemento simplemente ornamental o ser parte del desagüe pluvial, igual que la canaleta que tengo yo arriba. Lo mismo se repite en los balcones. Esto no parece ser amigo de esto, parece ser otra cosa diferente de esto. Esto es parecido a eso que vimos en el Art Nouveau de Gaudí, pero la puerta ya es una propuesta absolutamente Art Nouveau francesa. Y una serie de elementos que van apareciendo, que son todos diferentes y que después permiten individualizar cada una de las unidades en sí, hasta gran pasillo, zaguán de ingreso, en donde trabaja lo más parecido a una cueva, porque el material que tengo al fondo es parecido a una piedra natural, mientras que todo el enrejado de línea látigo que tengo como tomado de eso, se parece como a un follaje que surge de esa piedra para llegar, y fíjense cómo es el elemento que me permite abrir la puerta, a una carpintería que está resuelta en vitral, en madera, hierro y bronce a partir de las mismas características. El ingreso a otras de esas unidades
les va mostrando cuál es el manejo de esa línea de látigo, no solamente en la carpintería, sino en el cielo raso, en la escalera, en el piso, en los vidrios, en todo. No hay nada que no tenga algún elemento Art Nouveau. Y de nuevo, el detalle. Cuando uno va a los detalles, esa es la escalera, fíjese cómo se toma el borde del pasamanos en la parte superior, cómo baja hasta tomarse en el escalón. Algunos de los detalles sobre las puertas o sobre las barandas o la individualización de algunas de estas esquinas. Todo es diferente dentro de un conjunto. Muchos de los artistas de esos que hemos listado al principio se conformaban en grupos para defender sus posturas a través de esos manifiestos. Muchos de ellos llegaron a construir, varios de estos movimientos llegaron a construir su propio espacio de exposición. Así hubo un pabellón de exposiciones, y lo puse 2 veces por la duda, en París, pero el más conocido es el pabellón de la Asociación Vienesa, para exposiciones de autores de esta línea, que se construye en Viena por parte de uno de sus principales representantes, que es Joseph Olmich. El planteo en sí de la tipología es simple. Acá hay un ingreso y acá hay una gran sala de exposiciones. Este es el espacio central, que está flanqueado por otras 1, 2 y 3 salas de exposición en los laterales. En la parte inferior estaba destinado a este depósito. Este es el ingreso. El ingreso, mejor dicho, el espacio principal, que es por ahí, es el que está definido, esto que tengo por acá, es el que está definido y marcado en el perfil urbano por esa cúpula formada por estas hojitas de laurel que dan esa forma como de cúpula, que es un reflejo, dicen muchos autores, de una cúpula de una iglesia que está al frente. En realidad la iglesia está lejos y la cúpula, que es dorada, no tiene la riqueza ornamental que tiene esta. Los espacios adentro son espacios limpios, porque son espacios para exposición. El lenguaje en sí, Art Nouveau, está en el exterior, tanto a partir de esta cúpula de hojas, como de todos los elementos que van a ir apareciendo dentro de la fachada del edificio. Si ustedes lo ven de lejos, esto parece que tiene un basamento, un desarrollo y un coronamiento, y que eventualmente tiene algún ornamento por ahí, ¿sí? El primer gran contraste que hay es el uso de 2 materiales: dorado, casi el oro, para la cúpula, y muchos de los detalles ornamentales que están viendo por ahí, y después blanco. Y algún elemento verdecito que vamos a ir descubriendo. De lejos tiene nada más que eso. En el interior es nada más que el espacio libre para las exposiciones, y si ven la planta actual sí tienen más subdivisiones, pero manéjense siempre con las propuestas originales. Si me acerco ahora a esto, ahí voy viendo que la ornamentación en particular es compleja, porque ese dorado baja por ahí y se transforma en estos arbolitos que nacen desde ese basamento, crecen y arman todas las hojitas en la parte superior. Esto mismo, pero en blanco, lo voy a tener en cada una de las aristas de estos 2 primeros cubos, porque esto parece que está conformado como por cubos que se van juxtaponiendo. Y si después me voy acercando a cada uno de esos, empiezo a encontrar detalles que tienen que ver con la naturaleza, que era la fuente de inspiración de esta asociación vienesa. Ahí está el arbolito en verde que les conté de los bordes, y acá está el de la puerta. Esto es dorado, esto es blanco y negro. Y después tengo unas lechucitas por ahí, tengo una lagartija y tengo unas viboritas, y me faltó otro bicho que lo perdí por ahí. Pero todo es inspiración natural. Acá no tengo basamento, aparte de esa identificación de basamento, desarrollo y coronamiento que mencioné recién. No tengo capiteles, ni fustes, ni molduras, aunque tenga alguna cosita lineal. Tengo toda una inspiración de la naturaleza llevada a formas tanto orgánicas como alguna un poco más ordenada, que es esa que tengo ahí de una reja, pero que siempre da la sensación de que va cambiando, de que se va moviendo y de que nunca está estática, nunca está quieta, ni parece sostener lo que tiene encima. Como tampoco parece sostener nada
esta expresión de el floreal. Aviso por las dudas, muchas veces de estas obras en particular, que son Art Nouveau o después también con el Art Deco, no vamos a encontrar demasiadas plantas. Lo que interesa muchas veces es más el volumen y la ornamentación que la disposición de la planta. Esta es un villino, una villa chiquita. Esta villa chiquita diseñada para un, era farmacéutico, Brega, en Pesaro, al sur de Italia, entre 1902 y 1907, o sea, esto es temprano. Estas villas son compactas, están en el centro de un lote, la tienen en la parte superior, y este cuadrado puede ser cualquiera de estos cuadrados que encontré en otras plantas de villas de la misma época, que tienen un acceso importante hacia un espacio de recibo tipo hall, y de ahí se distribuye en los pisos superiores. Siempre el piso de abajo es social, el piso de arriba es para la familia. Y resulta, además de la adición, otra vez, de muchos volúmenes, y cada uno de esos volúmenes, además, está individualizado a partir de la cubierta de techo. Por eso es más fácil verlos de arriba y ver cómo se van asomando después, casi para cada ventana de lo que veo en el exterior, un quiebre de cubierta en la parte superior. De más está decir que esto es Liberty, porque el manejo de la línea látigo, tanto en la puerta de ingreso, y para que tengan una idea de la escala, esta puerta es esta, y ahí está toda la familia de Ruggeri a la vista. Está sentadita ahí. Esta casa da directamente al mar. El mar está acá al frente. Y a partir de ahí, el balcón nace de esa ornamentación, y el resto de las flores y de todas las hojitas y florcitas siguen subiendo y parecen sujetar la parte de la cubierta que vuela y se adelanta para cubrir, pareciera, este balcón que tengo acá. Ahí tienen una fachada. La fachada es ornamentación pura, pero no tienen ni pilastras ni nada por el estilo. Sí tienen unas pilastritas acá, pero no son parte de la organización del mensaje, sino que es esta vegetación que va modificando toda la forma de las aberturas, va tomando elementos como el balcón, se van cerrando y se van volviendo a abrir para subir hasta la parte superior, lo que manejan todo el diseño formal. Este es el tipo de Art Nouveau que se va a transculturar a América. Y se va a transculturar casi a nivel de fachada. No vamos a encontrar demasiadas modificaciones internas a veces. A veces son casas chorizos que tienen este tipo de ornamentación sobre la fachada. Ese es un detallecito, fíjense la calidad que tiene todo el manejo de las florcitas que tienen acá abajo, ¿no? Eso prácticamente igual pasa a Rosario, pasa a Buenos Aires, la herrería suele ser de altísima calidad, lo mismo pasa en Argentina. Y acá el diseño del Art Nouveau llega al interior y hasta los muebles de la habitación de la niñita están diseñados, hasta la cama, en Art Nouveau. Y pasando al territorio americano, no tenemos posiblemente en forma integral resuelto edificios enteros, salvo algunas excepciones. Pero sí tenemos expresiones que responden a esta línea del Art Nouveau, fundamentalmente en fachada. En algunos casos hay edificios como el que ahora tienen en pantalla, el Palacio de Bellas Artes de Adamo Boari en México, cuya propuesta empieza a diseñarse en 1904 y se termina mucho después, en 1934, en parte parado por la Primera Guerra Mundial y por la Revolución Mexicana. En este caso, el diseño de Boari era integralmente Art Nouveau, como lo están sospechando cuando ven la fachada. Sin embargo, ya para la parte de finalización, Boari no estaba presente en la obra, y la primera parte, que es el Gran Hall, que es esto que tienen acá, y parte de esto, ya tiene influencias del periodo de entreguerras, es decir, del Art Nouveau. Nos vamos a dedicar a aquello que responde fielmente a esta idea del, lo de entreguerras en el Art Deco. Nos vamos a dedicar a lo que responde a esta idea del Art Nouveau.
Cuando miramos o cuando analizamos el Palacio de Bellas Artes, estamos analizando un teatro, es decir, que acá tenemos una serie de un primer hall, un gran segundo hall, esto está cubierto por esta cupulita que están viendo ahí, que es esto que está acá. Toda esta estructura es en hierro. La forma de cubrir esa estructura es a partir de ónix, cerámica y cobre, lo que le da esa casi tonalidad en degradé, pero además como tornasolada. Tiene mucha incorporación de esculturas en bronce y en piedra, la mayoría de ellas traídas desde Europa. Y la forma entonces exterior responde a esta idea casi orgánica de un Art Nouveau francés. Cuando uno se acerca a la fachada, en particular el espacio principal, tiene más influencia francesa, pero si ustedes se alejan hacia los laterales, van a empezar a ver la influencia local. Ahí voy a encontrar la aparición de víboras, de cabezas de serpiente, de cabezas de guerrero jaguar y de algún tipo de animal local que me indica que este edificio no está en otro territorio, sino que está en territorio mexicano. Ubicado en forma aislada en una manzana particular, en una unidad de la trama, el Palacio de Bellas Artes es uno de los edificios más singulares del centro histórico de la Ciudad de México. Y ahí tienen los dos ingresos. El ingreso principal, donde dice Palacio de Bellas Artes, pero toda la ornamentación responde más bien a una influencia europea, aunque esa parte superior tiene las tres musas que están mirando un águila, otra vez con una serpiente en el pico, y cuando miro los laterales, acá sí, ya veo la serpiente que es tradicional de la cultura azteca, incluido el guerrero cabeza de jaguar que está justo ahí en el medio. Y ahí van viendo entonces esa influencia del espesor histórico del territorio. En particular se destaca en el espacio principal del teatro, en el telón de fondo. Este telón es Art Nouveau, claramente, manejado a partir de un diseño de la compañía Tiffany. Esto es cristal opalescente, es decir, translúcido, y que les muestra además el territorio. Esos son los volcanes que rodean la Ciudad de México, y de acuerdo a cómo le dé la luz, el telón de fondo, que no es tela en este caso, es cristal, toma un color diferente. Art Nouveau también son la resolución de toda la parte superior del escenario y de parte de los balcones que corresponden a los palcos, que después ya tienen una influencia un poquito más art deco. Y el manejo de los vitrales. Este es el vitral principal de la sala del Palacio de Bellas Artes. Ahí están viendo ya la influencia de ese Art Nouveau que veníamos viendo en vitrales anteriores. México tiene después algún elemento puntual que se resuelve a partir del Art Deco, del Art Nouveau, digo. El Gran Hotel de México, si bien el exterior es neoclásico y parte de la resolución interior también lo es, todo el perfil de los balcones internos que dan sobre el vacío central del edificio ya responden a esta idea de movimiento continuo, de lineal látigo y de orgánico, que es el Art Nouveau, y también ese gran cierre de la parte superior en vitrales que tiene una neta influencia francesa. Pero siempre en ese caso es puntual. Es esto, la parte superior, la cubierta, lo que corresponde a esta línea Art Nouveau. Desarrollado en cambio en forma integral, este club español, estas comunidades de inmigrantes que en la Argentina se juntan socialmente y se sociabilizan a partir de clubes, se ubica en la ciudad de Rosario. Rosario tiene uno de los mejores Art Nouveau del país. Y este club español es diseñado por un catalán, Francisco Roca y Simó, que que ha firmado los mejores edificios Art Nouveau de esta ciudad.
El edificio en sí es un planteo simple, es un ingreso que va subiendo escaleras importantes hasta llegar a este gran hall. El gran hall tiene una gran escalera de honor que se abre en dos ramas, en una rama central y dos laterales hacia los pisos superiores. Restaurante y bar en la parte principal y en la parte alta el salón de baile más los respectivos oficinas, etcétera. Una fuerte incorporación de vitrales internos, están viendo algunos de ellos ahí, pero el que más importante es el que está sobre la escalera en este cuadrado central. Hacia el exterior, todos los elementos que ya hemos estado viendo en otros edificios. Mucho manejo de herrería, mucha ornamentación que tiene que ver con flores, hojas, etcétera, que caen y van formando esas cascadas naturales. Acá también dos leones que hacen alusión al escudo de España que va al frente. Y cuando vean estas formas de círculos que empiezan a soltar líneas que van bajando, ahí están en presencia del Art Deco, el uso de mascarones, el uso de figuras humanas que ahí sostienen la parte superior del balcón principal. Más de cerca, ese ingreso está marcado de nuevo por el uso de esta marquesina en herrería y nuevamente las esculturas van dándole jerarquía a ese ingreso. El espacio principal con la escalera que gira en torno a él y marca la importancia de ese centro cubierto con esa gran mampara superior, que no es mampara y ahora no me sale cómo se llama la parte superior. Hay incluso como balcones hacia el exterior, como mostrando que esto es un espacio más natural que artificial, que juega además con la luz, las esculturas, etc. Marquesina. La marquesina es la de afuera. Plafón es parecido a esto y esa última parte, esa última forma no me acuerdo cómo se llama. Marquesina es lo que tendría afuera. Esto que tengo acá, eso es una marquesina. No me sale la de arriba. Las galerías y las grandes casas las grandes tiendas por departamento también pueden tener influencia del Art Nouveau en cualquiera de los territorios que estamos viendo. Esta es una galería, la Galería Mendoza en San Martín, la calle principal de la galería, y en el centro, igual que la Galería Güemes, por ejemplo, de Buenos Aires, que tienen la misma propuesta, es donde se empiezan a ubicar estas iluminaciones cenitales resueltas a partir de vitrales. Esa es una forma de resolver lo que no me sale. También tiene cañón corrido que maneja de la misma forma, ¿qué cosa? El ingreso de la luz. La misma ornamentación, acá ven que no hay tanta línea látigo, sino que hay algunos elementos que hacen alusión a este Art Nouveau, lo van a encontrar, por ejemplo, en los pisos. Y en algunos de los elementos que después ornamentan el acceso principal jerarquizado hacia ese pasaje San Martín. Como ven, acá no hay todo diseñado en Art Nouveau, sino algunos elementos, mientras que el resto se mantiene relativamente sujeto todavía a lo que dicen los cánones tradicionales del academicismo y el historicismo. El Teatro José de Alenzar en Fortaleza, en Brasil, es uno de los mejores ejemplos de Art Nouveau en este territorio. Esto es un teatro común, esta parte de acá atrás, que no lo voy a analizar. Voy a analizar esta parte. Acá tengo un edificio que es el ingreso administrativo y de ventas de entradas, pero puedo entrar incluso por estos laterales a un patio, porque el teatro está abierto a ese patio, que es esto que tienen acá, y se accede por esas escaleras a la parte superior o directamente por la planta baja a la platea que corresponde al nivel inferior. Y tengo una fachada acá que es de tipo historicista y academicista, y tengo una segunda fachada acá, que es esta, que ya es una neta influencia del uso del hierro y del vidrio, y tiene todos los elementos Art Nouveau que ustedes han visto en las obras anteriores. Esto tiene círculo, tiene línea látigo, tiene uso de la herrería a la vista, tiene vitrales, tiene color, tiene ornamentación que no responde a todo esto que tengo adelante como historicista, sino que es algo absolutamente nuevo en el mismo edificio. Por eso, en particular,
este edificio es interesante de analizar. Incluso por esas escaleras y por estas otras de los extremos, se puede subir a esta como pasarela tipo claustro sobre este patio principal e ingresar a los niveles superiores. Por dentro es un teatro común, normal, donde hay mucho más hierro a la vista que en otros teatros tradicionales, pero es entonces el manejo del hierro y el manejo del vidrio y del color en el vidrio lo que hacen diferente y lo que hacen vanguardista a este teatro en Brasil. De noche se ve más todavía como esta segunda fachada es transparente, no está cerrada, evidentemente por el clima. Y es de acceso libre, no hay ni vidrio, nada, porque el vidrio es ornamental y está acá arriba, que separe el espacio interior del teatro de este espacio patio que tengo hacia afuera. En el caso de... Perdón, Arqui, una preguntita. La iluminación cenital que nos mostraba recién de vitro, ¿se llamará claraboya? Sí, eso, claraboya, gracias. O lucernarios también. Muchas gracias. O lucernario, pero el lucernario sería chiquitito. Es claraboya. Claro, también, sí. Como eso que tengo ahí. Esta es son propuestas que ya se acercan más a lo que va a pasar en el territorio argentino. Esta casa Figueroa Chais, que es de un arquitecto, era checoslovaco, de una de esas zonas cercana al Imperio Austrohúngaro, es de 1920, es chilena y actualmente es la sede del Colegio de Arquitectos Nacional de Chile. En el exterior están viendo toda la influencia de esas líneas curvas, incluso han visto esto en el Art Nouveau francés y también en el modernismo catalán, por ejemplo. Pero acá todavía se mantiene cierta simetría, cierto juego, cierta simetría que, por ejemplo, está modificada por esa torre, que ya perdió del original, pero que en el diseño lo tiene. Tiene una división en actividades planteadas en comercios y planta bajas y departamentos en las partes superiores, que ahora ha sido modificada por la integración para una sola institución. Y en los interiores también hay cierto interés en las aberturas, en las herrerías y en el uso de los vitrales, tanto en claraboyas como en mamparas verticales. Pero no va a ser integral de la forma en que lo veíamos, por ejemplo, en el Art Nouveau francés o en el Liberty italiano. Y como esas, vamos a encontrar muchas, que son resoluciones casi específicamente de fachadas, mientras que en los interiores, además de vitrales y algún tipo de abertura, el resto de la tipología vivienda va a permanecer prácticamente igual. Este Art Nouveau va a poblar sobre todo fachadas en cuanto a movimientos de balcones, incorporación de azulejos, estos son rosarinos, por ejemplo, incorporación de herrería de mucha calidad y de mucho trabajo, y particularmente también lo vamos a ver en algunos panteones, en cementerios de mayor importancia, como Recoleta, por ejemplo. Esta es una tumba Art Nouveau. Esta es de Recoleta, esta es de Córdoba, el cementerio de San Jerónimo. Esa es la tumba de Pose, de un gobernador cordobés, en donde la familia burguesa de cierta aspiración económica, que no tiene esa tradición social como para asociarse a los historicismos, encuentran en el Art Nouveau y después en el Art Deco un lenguaje con el cual identificarse y construir, igual que construyen ellos su posición social y su posición económica, esa identidad con el lenguaje nuevo, de vanguardia, distinto, diferente. En el caso de Estados Unidos, y ahora para cerrar las últimas dos obras, no podemos hablar directamente de esas dos cosas, ni de Art Deco, ni de Art Nouveau, ni de ninguno de los modernismos limpios, sino que hay alguna incidencia en el desarrollo de las obras,
pero hay ciertas búsquedas particulares de ese territorio para resolver problemáticas de ese territorio. Este es el caso del auditorio de Chicago, que responde a la escuela de Chicago, una escuela de Chicago que se crea para resolver primero los incendios. Esto se da después de uno de los grandes incendios de Chicago en 1770 y pico anterior, 1771 creo que es el gran incendio. Después de eso hay que reformar la forma de construir, sobre todo la forma de sostener grandes edificios. Estas son como las primeras ideas de los grandes rascacielos que se van a desarrollar después. Cómo sostener eso sobre el terreno y resolverlo de una manera eficaz. La otra es empezar a mixturar usos. Este edificio plantea un auditorio, que es el corazón del edificio en sí, un hotel, que es la otra torre del edificio que está por acá, y oficinas que envuelven al edificio y que forman parte de la otra torre, que la torre es la que se conforma como entrada al auditorio, que es lateral, es por acá, esta es la torre. De acá se entra al foyer y del foyer al auditorio, y por acá se entra al hotel, y el resto son comercios que a partir de este nivel, acá ven bien dividido, un basamento fuerte de base de ingreso, arcos de medio punto a la romana que marcan tanto el ingreso al hotel como también en los laterales. El auditorio metido acá adentro, esto ya sería el hotel, y en la parte superior y en los laterales después las oficinas. Haciendo un total de 136 oficinas, 400 habitaciones para el hotel y un teatro para 4.200 butacas. Chiquito el edificio. Esto está resuelto todo en piedra, pero tiene todo un corazón estructural de hierro. Y eso es lo que le asegura poderse mantener sobre el terreno y no hundirse. O sea, lo que más pesa acá es la torre, y acá es donde se han registrado los mayores hundimientos. Si lo quiero leer, yo leo un basamento, un desarrollo y un coronamiento, porque eso persiste en la organización, en particular porque Sullivan, que es el que lo diseña, tiene todavía esa concepción del diseño, que va a ir cambiando cuando nosotros miremos dentro del edificio y veamos en particular el manejo que hace de los materiales. Manejo de los materiales que pone el material a la vista. Y ese material a la vista tiene distintos tratamientos, casi al modo renacentista. La parte rugosa, la parte más natural, menos trabajada, está en la parte baja. Y se va limpiando ese tratamiento mientras más va subiendo, y va perdiendo también cualquier interés en la ornamentación. En realidad, por fuera esto casi no tiene ornamentación, más que el trabajo en sí del material y la superpartición en cada una de las aberturas. Esta es una escala de abertura, esta es otra, esa es otra, esta es otra, esa es otra, esa es otra. Y esa subdivisión es la que les va dando interés en el juego de luz y sombra, y en el juego sobre todo de la textura, determinación del material. Mientras que hacia el interior tiene todos los recursos que podríamos encontrar en un Art Nouveau, con elementos ornamentales que van en cada uno de los arcos que componen el cielo raso del auditorio, como en los laterales, como en la parte superior de la boca del escenario. Y dentro del edificio en sí, en contraposición con lo que tengo afuera, también hay ornamentación, y esa ornamentación tiene que ver ahora sí con esa línea curva, esas flores y esas hojitas por todos lados, entrecruzadas, entrelazadas, que corresponden a la influencia de un Art Nouveau, posiblemente francés, y algo de austríaco, por ejemplo. Sullivan es el que inicia este organicismo, esa línea orgánica dentro de la escuela de Chicago. Y para él trabaja Rice cuando comienza su carrera de arquitecto. Y cuando diseña su propia casa, que es un largo proceso, hay muchas casas conocidas de Rice. Esta es como la primera que empieza a dar las
pautas que él va a desarrollar en los que después se van a llamar las casas de la pradera. Casas de la pradera que responden directamente a esta idea orgánica, esta primera idea de contrarrestar y contraponerse a toda esa arquitectura historicista, pero también no ir de la mano con lo que propone después también el racionalismo a ultranza. En esta casa y estudio del arquitecto se inicia a partir de esta pequeña casita que ven acá, que en cubierta está particionada al medio en este sentido. Ya tiene un fuerte techo inclinado, que es ese que ven ahí en el corte, que no es exactamente ese, pero es parecido, y con 2 aleros para cada costado. Después que inicia la construcción de su casa, esta casa, que es de 1889, se va a ir agrandando a medida que su familia crece y a medida que él amplía su estudio. En la primera extensión es en función del crecimiento de su familia, y ahí aparece un comedor más importante, va aumentando también siempre las ventanas hacia el exterior, y una zona de cocina y de juegos de niños, que es esto en la parte superior más desarrollado. Y pasa a usar esto primero como estudio. Y ya en 1898 decide construir su estudio al lado. O sea, lo primero que hace es vincularse a través de ese pasillo con el estudio. Ese pasillo da al gran espacio en donde están los distintos tableros de trabajo, una sala de recepción para el cliente y el ingreso para el estudio por acá, mientras el ingreso para la casa queda por este lado, como lo había sido en la casa históricamente, la oficina del arquitecto y la biblioteca del arquitecto acá, más esa galería y un espacio intermedio que es el que permite el acceso a la vivienda en sí. O sea, lo que va incorporando son estos 2 grandes espacios que tienen después las cubiertas individualizadas y el espacio intermedio, que es el que se vincula a la casa por acá, que es el que tiene, ahora sí, los lucernarios por arriba, todos resueltos a partir de vitrales. Esto se resuelve a partir de un entramado cruzado en madera, y esto a partir de un octógono también resuelto en madera. Por dentro, él va jugando con distintas terminaciones para los hilos rasos. Esta curva es el que corresponde a la habitación de juego de los niños, que es la que está en planta alta. Mientras que si miro esta, por ejemplo, que es este corte por acá, es un corte que me va mostrando parte de la casa antigua, que es esto que tengo de este lado, y parte de la primera expansión, que ya tiene otras alturas y que tiene otras relaciones con el exterior. Y esta otra ya me muestra la extensión hacia este lado y hacia este lado. La casa siempre gira en torno a ¿qué? A los hogares. Este es el primer hogar que tiene la casa, ahí ya amplió para un segundo hogar, ahí ya sumó a ese segundo hogar que tengo acá, tenía ahí, este y el otro que corresponde a los espacios de trabajo, y un tercero al espacio de la biblioteca. Pero siempre se va extendiendo en este sentido o en aquel otro sentido, generando esas líneas longitudinales que después van a caracterizar la arquitectura de Rabin. En las 3 fachadas, esta es la fachada que corresponde a esto, y ahí se ve la casa prácticamente original. Esta es la fachada que corresponde al contrafrente, donde se ve el desarrollo para este lado de la vivienda familiar. Las aberturas no son grandes, son aberturas reducidas por una cuestión obviamente climática. Y esta ya es la última etapa, que ya se asemeja mucho más al RAI que después vamos a analizar, más horizontal, más limpio, sin ningún tipo de inclinación tan tradicional como la que tengo en los otros laterales, que es la que corresponde al estudio del arquitecto, es decir, este frente. Y esta sucesión, esta evolución es lo que explica por qué la fachada del edificio parece tan compleja y parece el agregado, que efectivamente lo es, de muchos volúmenes a través del tiempo, pero que plantea un crecimiento orgánico, coherente
con el crecimiento normal de un organismo, que no es otra cosa lo que representa esta casa y estudio del arquitecto. Desde arriba, la primera casa, que es este cuadradito que hay acá, es pariente de estas otras que tengo al costado. La primera extensión es hacia este lateral y la segunda es a partir de ese corredor, el espacio para el estudio, el espacio para la biblioteca, que tienen las dos cubiertas diferentes, y la oficina del arquitecto es esta y el ingreso es ese otro espacio. Esa complejidad también se ve en los distintos desniveles que va manejando interiormente. Ahí se ve que las aberturas no son de piso-techo todavía, sino que manejan simplemente una franja que es continua, intermedia, que después se va a asemejar a ciertas pautas del funcionalismo. La ornamentación, una ornamentación puntual, es siempre importante en el caso de la obra de Wright. En este caso hace alusión también a ciertos aspectos de la creación y de la arquitectura, obra de un autor importante de la época que se incorpora tipo capitel a la galería de ingreso al estudio. El ingreso al estudio, de nuevo, los vitrales en la parte superior, fíjense la luz, como la madera, la luz, el piso, es muy parecido a todo ese trabajo Art Nouveau que veníamos viendo antes, pero ahora con líneas, en este caso, rectas. Por eso esto es como intermedio. Parece Art Deco, pero en realidad es anterior y responde a todas estas otras influencias que hemos estado viendo. El espacio de trabajo, el estudio en sí, madera. Desde arriba, esto tiene un piso superior que es perimetral, parece como que este espacio central está hundido para trabajar. La misma sensación casi da la biblioteca, que es esta que tengo de este lado, y el salón para el juego, la sala para el juego de niños, toma este aspecto de una bóveda de cañón corrido, también con una iluminación cenital en la parte superior. Ladrillo, casi el mismo material con el que empecé en la Casa Roja, vitrales también usadas en la Casa Roja y escultura, arte, detalle, trabajos de ornamentación, pero pensado en forma integral con la arquitectura, son los elementos que caracterizan entonces esta arquitectura norteamericana, de esta línea de las casas de la pradera, que como ven tiene una vinculación directa con esas primeras obras del Art and Craft con las cuales comenzamos. Y cada una responde también a algunos antecedentes que tiene sobre el territorio, o por el contrario, busca parecerse a otros territorios a través de la línea de diseño que eligen tomar para continuar. Como les dije, Wright fue un discípulo de Sullivan y es él el que escribe en realidad esta frase que después va a ser tan común, que es la forma sigue la función. Porque a partir de acá se va a empezar a entender que la forma tiene que tener alguna relación con la actividad, el fijo, tiene que tener alguna relación con el fijo con el flujo que está alojando. Esa relación entre el fijo y el flujo, entre la forma y la función, tiene que ser visible. Por eso cuando escribe la frase de la forma sigue la función, no lo dice porque sí, lo dice mirando la naturaleza, ya sea el águila en pleno vuelo, la flor de manzano abierta, el incesante trabajo de los caballos, el cisne alegre, la ramificación del roble, el arroyo que serpentea en su base, las nubes a la deriva, sobre todo el sol que cursa, la forma sigue a la función. Y esa es la ley, donde la función no cambia, la forma no cambia. Es la ley que prevalece a todas las cosas orgánicas e inorgánicas, de todas las cosas físicas y metafísicas, de todas las cosas humanas y de todas las cosas sobrehumanas, de todas las verdaderas manifestaciones de la cabeza, del corazón, del alma, que la vida es reconocible en su expresión, que la forma siempre sigue a la función. Esa es la ley. A partir de la clase que viene vamos a desarrollar esta idea entonces de cómo la forma sigue o no sigue a la función.
Cuando analicen, recuerden que hemos dividido